¿Cómo se explica a un chaval de 15 años que leer a Homero o a Platón, si es que tiene que leer a Homero o Platón, ahora veremos, es más útil que dedicarse a TikTok toda la tarde? Después de todo un semestre leyendo ese tipo de libros, algunos tan antiguos como Platón y otros más cercanos en el tiempo, le decía, estas lecturas me han ayudado a entender otras maneras de vivir, otras maneras de ver la vida. Y digo, pero bueno, si sois la generación, ¿no? Eso, Sí. Internet y todo, las redes, de viajes. Me dice, sí, pues estamos siempre como una burbuja, ¿no? Una burbuja del algoritmo. En la educación, la inteligencia artificial está presente. Estamos en un mundo donde cada vez va a estar más presente. Entonces, sí, es lo inevitable. Pero tiene que haber espacios libres de inteligencia artificial. Y esos espacios pueden ser una asignatura, pueden ser una etapa educativa, pueden ser un momento de la asignatura. O sea, distinguir, ¿no? Cuando, digamos, es útil utilizar la inteligencia artificial para alguna tarea, para alguna función, pero me atrevería a decir, sería muy extraño que todas las tareas o todos los momentos sea convenientes hacerlos acompañados de la IA. El objetivo de la educación, en la secundaria, en la primaria y sobre todo en la secundaria, sería que los jóvenes descubran el placer de leer. Y para eso hay que buscar o asignaturas nuevas o rediseñar las que hay. Pero si con el modo que tenemos actualmente, que enseñar la literatura o la filosofía no se consigue, pues tenemos un problema. Bueno, pues nada. Terminamos esta temporada de la charleta, de este curso, y vamos a terminar en todo lo alto y además con un tema que a mí me apetece especialmente, porque además creo que es como hay que terminar, con José María Torralba. José María, muy bienvenido. Muchas gracias. Yo he titulado El pulso de las humanidades. Vamos a terminar con las humanidades. En un mundo que avanza a golpe de tuit y donde la capacidad de atención se mide en segundos, hay quienes se empeñan en demostrar que los clásicos no son piezas de museo, sino brújulas de rescate. José María Torralba es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Navarra y director del Centro Humanismo Cívico en el Instituto Cultura y Sociedad. Torralba se ha convertido en el introductor, impulsor, discutíamos antes, introductor, impulsor, pues decimos las dos cosas, en España del programa Grandes Libros. Ahora explicaremos. Su empeño no se queda en las aulas universitarias. Ha logrado trasladar este pulso humanístico a los colegios, convencido de que poner a los jóvenes a leer, pensar y dialogar sobre los textos que han forjado nuestra civilización es el mejor antídoto contra la prisa y la superficialidad tecnológica. Bueno, pues decía que terminamos así en lo alto esta charleta porque yo creo que es un buen modo, ¿no?, de terminar, ¿no?, apelando a la necesidad de reivindicar el humanismo, ¿no?, en los colegios, ¿no?, en general, en toda la formación. Vayamos al grano. ¿Cómo se explica a un chaval de 15 años que leer a Homero o a Platón, si es que tiene que leer a Homero o a Platón, ahora veremos, es más útil que dedicarse a TikTok toda la tarde? Pues mira, me viene a la cabeza algo que me dijo una alumna no de 15 años, pero cerca de 18, 19, en la universidad, una alumna a la que le di clase, después de todo un semestre leyendo ese tipo de libros, algunos tan antiguos como Platón y otros más cercanos en el tiempo, me decía, estas lecturas me han ayudado a entender otras maneras de vivir, otras maneras de ver la vida. Y digo, pero bueno, si sois la generación, ¿no? Eso, Sí. Internet y todo, las redes, de viajes. Y me dice, sí, pues estamos siempre como una burbuja, ¿no? Una burbuja del algoritmo, que es autorreferencial, por así decir. En cambio, estos libros son de otras culturas, otras épocas, son distintos, les sorprenden y les ayudan a tomar distancia y tienen como esa sensación, digamos, exótica, en el mejor de los sentidos, ¿no? De abrir horizontes. Les minusvaloramos, ¿verdad?, a veces a los jóvenes. Completamente. Yo solo me tendría que decir que el principal obstáculo muchas veces para promover las humanidades o los programas de grandes libros es que los profesores pensamos que ellos no les va a interesar o no van a ser capaces. Prejuicios, ¿no? Sí, y sí que los consigues. Hay que poner, evidentemente, los medios y crear el contexto adecuado y apoyarles, pero, digamos, ponerles metas altas, que también es como otro debate muchas veces en educación,
me parece que es la mejor apuesta que podemos hacer. Nosotros aquí tenemos la experiencia de un festival de cine y educación que organizamos con De Cine 21, donde les llevamos a chavales de secundaria a ver películas subtituladas y con historias, películas, no es Marvel precisamente, y te sorprendes. Cómo se hace el silencio, piensas que se van a aburrir, que se van a salir, se apagan las luces, se hace el silencio y no se mueve un músculo. O sea, es verdad, Yo creo que hay que reivindicar, ¿no?, que nuestros jóvenes... Sí, o sea, sí que a veces se dice, es una sensación más superficial o que le cuesta poner atención, y en la superficie es así, pero me gusta utilizar la imagen de la cáscara, es como una cáscara o un cascarón, y cuando se rasca, ¿no?, o consigue romperlo, digamos, a través de la educación o del contexto educativo, lo que hay dentro pues es lo que tienen todos los jóvenes, que es deseo de saber, de hacerse las preguntas importantes y de ideales exigentes en el sentido de ambiciosos, ¿no? ¿En qué consiste el programa? O sea, ¿qué es en concreto? A ver. El programa de Grandes Libros, digamos, es lo que dice el propio título. Es decir, se trata de conseguir que jóvenes, sea en la escuela o en la universidad, lean obras clásicas, pueden ser antiguas, modernas, también contemporáneas, del siglo XXI, también se entiende que pueden ser clásicos en este sentido, y que disfruten haciéndolo. O sea, que no lo tengan que leer por obligación o porque esté en el temario, porque tengan que examinarse. Ese es el objetivo. ¿Y cómo se consigue? Pues utilizando la metodología de seminario. Es decir, que leen el libro en casa, pero luego vienen a clase a hablar sobre esas lecturas junto con sus compañeros. Y eso es muy distinto de lo que es habitual en las clases de literatura. Y eso es lo que muchas veces hace que les motive leer esos libros que pueden parecer difíciles, o largos, o grandes también en el sentido de voluminosos, porque, por ejemplo, tienen mucha curiosidad por saber qué piensan sus compañeros sobre esa lectura. Porque es una conversación donde se conecta la lectura con la vida o con los temas de la sociedad. Vale. O sea, es luego como una especie de libro forum, ¿no? Hay un coloquio posterior sobre lo que se ha leído. El seminario es un coloquio, ¿vale?, abierto. Esa es una de las claves, dirigido por el profesor, pero no es una clase sobre el libro, sino que se trata de, utilizando el método socrático, se suele decir esa terminología, incitar preguntas que les lleven a ir al fondo de las lecturas. Y también a través de la participación de todos en clase, que eso es muy, muy enriquecedor. Esto encaja en la universidad como anillo al dedo, y en los colegios, ¿en qué cursos o en qué etapas encaja bien? Pues, a ver, hay países como Estados Unidos que tienen una larga tradición de grandes libros que lo hacen desde primaria. Desde primaria hasta... primaria también, ¿eh? En primaria también, sí. Con clásicos, con fábulas, ¿no? O también a veces con libros adaptados. Sí, eso se puede hacer desde primaria. Evidentemente, el tipo de conversación será distinto, pero es más, para que luego en la secundaria, en el bachillerato o en la universidad esos alumnos puedan sacar todo el partido de la lectura, es clave empezar en primaria. Empezar a acostumbrarse a leer, empezar a hablar sobre los libros, a pensar por sí mismos. Muy bien, o sea que en todas las etapas, ¿curricular o extracurricular? O sea, porque claro, hay un programa que cumplir, en fin, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Sí. Es una buena pregunta. Ya digo, hay países que tienen esa tradición y ahí es completamente curricular. Es más, puedes tener, en Estados Unidos hay una serie de escuelas que se llaman de educación clásica. Y clásica aquí no significa antiguo o grecorromano solo, aunque también tenga su peso, sino clásico significa esto, basado en la lectura pues, de las grandes obras de literatura, del pensamiento, el conocimiento del arte, desde el mundo antiguo hasta el mundo actual. En España esa tradición no la tenemos. Entonces, sí que es cierto, y como parte del Centro para el Humanismo Cívico que has mencionado, tenemos un proyecto ahora mismo con 11 colegios para intentar ver cómo implantar esto en el marco normativo español. Entonces, de momento la apuesta es porque sea curricular, es decir, dentro de las asignaturas de literatura o de filosofía. Vale, porque no damos bien las clases de literatura. Bueno, esa es una afirmación que la he recogido en la preparación de la entrevista, con lo cual te la pongo para que la desarrolles. Yo lo que recojo de las conversaciones con los profesores, justo con estos profesores interesados en dar una formación humanística a sus alumnos, que son excelentes profesores, ¿no?, que tienen esa inquietud y ese deseo, es que ellos se ven, por un lado, forzados por el temario, forzados por la EBAU, forzados por la legislación a cumplir pues, con una serie de requisitos que les lleva a que la clase de literatura no sea lo que a ellos les gustaría.
¿Y qué es lo que les gustaría a ellos? Pues que la clase de literatura fuera una ocasión de generar lectores o de engendrar lectores, o sea, de despertar el placer de leer. Y sin embargo, muchas veces pues, se convierte en una clase que no se diferencia mucho pues, de una de física o una de química, con todo lo interesante que es la física y la química, pero la literatura o una clase de arte no puede ser igual, porque es un libro o una obra de arte, son expresiones artísticas y entonces hay que disfrutarlas, ¿no? Entonces hay que crear el contexto para que no sea simplemente estudiarlas o examinarse sobre ellas. Emocionar, ¿no? Lograr emocionar. La emoción es uno de los elementos de toda expresión artística. Eso unido, ya de cara a ahuyentar más todavía a los lectores, a que se recomiendan lecturas. No sé si habrá cambiado mucho la cosa, pero en mis tiempos era la Celestín, el Conde Lucanor. Sí. Quizá no era la lectura más apropiada para esa edad, ¿no? A mí me gustaban Los Cinco y El Señor de los Anillos y estas cosas, ¿no? Pero sí, ahí efectivamente hay que pensar qué es lo que los alumnos están en disposición de apreciar y de disfrutar, a la vez que, bueno, puede haber un temario, digamos, que hay que cumplir, pero que una cosa no sea a costa de la otra, ¿no? Es decir, que yo diría, un objetivo de la educación, en la secundaria, la primaria y sobre todo en la secundaria, sería que los jóvenes descubran el placer de leer. Y para eso hay que buscar o asignaturas nuevas, claro, o rediseñar las que hay. Pero si con el modo que tenemos actualmente de enseñar la literatura o la filosofía no se consigue, pues tenemos un problema. Porque Los Cinco, pues por supuesto El Señor de los Anillos se puede considerar un clásico. Sí, sin duda. El Señor de los Anillos, desde luego, es un gran clásico, claro, contemporáneo, pero es gran literatura. ¿Qué te parecen las versiones resumidas o adaptadas de las editoriales, de los clásicos? Pues mira, en este trabajo que hacemos con los colegios, uno de los principios que siempre planteamos al principio es lo que llamamos el pluralismo metodológico de aproximación. Es decir, algo así como, entiendas bien, todo vale. Es decir, no, vamos, puede ser un extremo purista, ¿no? De intentar conseguir, pues eso, que un niño de primaria pues lea Homero. Porque ya es difícil, simplemente por el tamaño del libro, por el lenguaje. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es coger a los jóvenes donde están, ¿no? En el nivel en el que están. Y a partir de ahí, ayudarles a crecer. Entonces, si el nivel en el que están es el de la literatura adaptada, pues bienvenida sea, ¿no? Lo importante es tener, digamos, una meta e intentar que progresen hasta... O sea, que en primaria una versión adaptada de la Ilíada pues te parecería fenomenal para hacerla digerible, ¿no? Sí, es más, conozco, si me sanaron, un profesor del País Vasco que lo utilizaba, pero los clásicos adaptados, los clásicos de la Odisea y la Ilíada adaptados y con mucho éxito. ¿Que lean en papel o que lean en tablet? Diría que claramente en papel, ¿no? Me parece que es una diferencia. Leer es una experiencia, ¿no? Una experiencia que tiene que ser física, ¿no? O sea, el libro no es simplemente unas ideas, ¿no? Sino que uno tiene una relación con el libro, una relación, incluso, no sé si cuando vas a una librería, ¿no? Y ya abres un libro, pues tiene un olor, tiene un tacto, ¿no? La edición todavía se cuida muchas veces y uno se fija, que cuando uno ya es más mayor, pero eso que el joven quizás no tiene esa capacidad de fijarse, pero sí que lo asimila, ¿no? Y también me atrevería a decir, o sea, el papel hace que el libro esté aquí, ¿no? Y que no va avanzando en el libro. En cambio, en lo digital pues se pierde esa localización espaciotemporal que creo que sobre todo los más jóvenes es muy, muy importante que tengan, o sea, como decirlo, para estar arraigados, ¿no? En la realidad. Sí, sí. Sí, en la tablet te dice a lo mejor el porcentaje de lectura que llevas, pero no es lo mismo que coger así el libro y decir, mira, voy por aquí y me queda... Sí, aquí entramos ya en el tema un poco pesado, ¿no? de las pantallas, ¿no? Pero hay como dos corrientes y yo querría saber a cuál te abonas. La de que dice, bueno, las pantallas que se utilicen, los dispositivos que se utilicen todo lo que haga falta, pero que se utilicen correctamente. Y hay quien dice, bueno, además de correctamente hay que utilizarlos menos dispositivos, menos móvil. ¿Tú dónde estás?
Yo estoy también donde veo que están los profesores en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Hay todo un movimiento, digamos, de desandar el camino que se han dado de introducir las pantallas, las tabletas, los portátiles en la primaria, por supuesto, pero también en secundaria. Sí, lo llevo a mis alumnos en la universidad, en clase, les pido que no utilicen ningún dispositivo electrónico, o sea, que tomen apuntes a mano y me lo agradecen. O sea, esa es mi experiencia directa. Y lo que veo con profesores más de secundaria y, por supuesto, de primaria es que sí, o sea, que el camino que ahora me parece que tenemos que andar es el de recuperar pues eso, lo material, el papel, por lo que decía antes, el contacto con la realidad, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad digital, vivimos en un mundo virtual, eso está ahí. Y precisamente por eso tienes que, en el momento de formación inicial, conseguir que no se pierda, digamos, pie en la realidad. Ahí yo no sé si estás de acuerdo, me parece que las nuevas generaciones están reaccionando un poquito en contra, ¿no? de esto que les hemos regalado, entre comillas, ¿verdad? Y están, por ejemplo, hay un cierto rechazo por todo lo que es la inteligencia artificial, más que incluso entre los adultos, ¿no? Hay alguna encuesta que dicen que no les gusta demasiado, que están un poco hartos de tanta digitalización. ¿Lo certificas esto? Por tu experiencia con los alumnos, Pues, digamos, yo creo que estamos en un momento de impasse, ¿no? Es decir, que me parece que eso es. Estoy pensando más en universitarios, que es el mundo que más conozco. En Universidad de Estados Unidos recientemente ha habido algunas graduaciones donde ha habido invitados, ¿no? del mundo de la inteligencia artificial y han sido abucheados por los alumnos. Sí. Quizá tenía más que ver con las perspectivas para el mundo laboral, las implicaciones que eso tiene, pero estoy pensando con nuestros alumnos, no solo yo, sino todos mis colegas, en el programa de grandes libros, parte de la asignatura es escribir unos ensayos. Y antes se hacían en casa y desde hace 2 o 3 años les pedimos que lo hagan en clase, a mano, ¿no? Por la inteligencia artificial, pues queremos que lo hagan ellos, ¿no? Y la experiencia es muy buena. O sea, a veces creo que también nos lo dicen, o sea, que el pasarse 2 horas con un bolígrafo en la mano escribiendo, digamos, en directo, es algo que habían perdido muchas veces la costumbre y que les parece una experiencia intelectualmente muy gratificante, muy enriquecedora. Claro, nosotros, digamos, esa es la escuela que hemos vivido. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta que pasar por ese proceso parece que es muy positivo y muy necesario y no debemos privarles de ese proceso. Sí. Hay, con la inteligencia artificial hay quien dice que se pueden comprometer al menos 3 de los 5 pasos clásicos del discurso grecolatino. Lo dijo aquí un rector de universidad en una entrevista como esta, que hablaba de que se podía comprometer la inventio, la capacidad de crear, que es esto, ¿no? La dispositio, que es la capacidad de estructurar el conocimiento, y la elocutio, la capacidad de exponer el conocimiento. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que se ponen en riesgo esas capacidades? Yo pienso que sí, sobre todo cuando son capacidades que no se han desarrollado antes. Me parece que es muy distinto que utilice la inteligencia artificial alguien que ya es un graduado universitario, por decirlo así, ¿no? Que ha pasado por todo ese proceso previo de ser capaz de argumentar, de estructurar, de analizar por sí mismo, ¿no? Y cuando tiene desarrolladas esas competencias o capacidades cognitivas, que alguien que no las ha desarrollado. A mí hay un lema, podemos decirlo así, que me gusta, que es el de: en la educación la inteligencia artificial está presente. Estamos en un mundo donde cada vez va a estar más presente. Entonces, parece lo inevitable. Pero tiene que haber espacios libres de inteligencia artificial. Y esos espacios pueden ser una asignatura, pueden ser una etapa educativa, pueden ser un momento de la asignatura. O sea, distinguir, ¿no? Cuando, digamos, es útil utilizar la inteligencia artificial para alguna tarea, para alguna función, pero me atrevería a decir, sería muy extraño que todas las tareas o todos los momentos sea convenientes hacerlos acompañados de la IA. Necesitamos como crear ahora mismo como la IA nos invade inevitablemente, esas islas, sobre todo para los jóvenes, para que puedan hacer el proceso que nosotros hemos hecho y que nos permite utilizar la IA, me parece, de un modo responsable, beneficioso. Los colegios deberían ser una de esas islas. Yo me atrevería a decir que sí, porque esa es una etapa donde todavía está todo por hacer, ¿no? Claro. Incluso en la universidad me parece que debe ser una etapa intermedia, ¿no?
o menos isla, pero todavía bastante protegida, ¿no? Yo pienso que sí. Esa es o sea, sí, yo he hecho cursos de IA también, ¿no? Para poder hablar, digamos, con cierto conocimiento, ¿no? Y Claro. de IA me refiero a cómo integrar la IA en la docencia. Y hago una actividad de inteligencia artificial con mis alumnos, pero en mi caso, después de haber hecho la actividad, digamos, en formato analógico, por así decirlo, ¿no? O sea, en papel, y que yo los corrijo, lo que sea, ¿no? El ensayo o el comentario de texto, y luego sí que les digo, mira, ahora para revisarlo podéis utilizar la IA, digamos, preguntarle por qué el profesor me ha hecho estas correcciones. Me parece que ahí sí que cumple una función de apoyo, pero si no has hecho esa primera etapa, digamos, la analógica, creo que no estamos ayudando a los alumnos. Sí. Publicamos hace unas semanas un reportaje amplio sobre una macroencuesta que había hecho Ipsos en Estados Unidos sobre la utilización de la IA en los colegios, y aparecía la paradoja, o no, de que el profesorado la consideraba estupenda para su trabajo profesional, a la hora de programar, de actividades, para hacer exámenes, en fin. Y sin embargo, la decepción era que los alumnos la consideraban un atajo, y un modo de ahorrarse esfuerzo, ¿no? Sí. Se concuerda, ¿verdad? Sí, digamos, es la naturaleza humana, ¿no? Es decir, que no, podemos ser idealistas en el sentido, no, pues enseñamos a utilizar bien la IA. Sin duda hay que enseñar, pero digamos, existe lo que es la naturaleza humana, que hace inevitable pues pues eso, que la gente haga las cosas para después, ¿no? Para el último momento, y que se puede tener un atajo, pues lo utilice. O sea que, y en ese sentido, esa percepción de los alumnos de que no les beneficia, ¿no? Me parece que es muy cierta, porque digamos como que les quita los retos, ¿no? O les quita la dificultad. Y eso es un problema, ¿no? Cuando en la educación, digamos, todo es fácil, todo es rápido, todo es inmediato, pues entonces te quita las ganas, ¿no? Claro. Sí, no. Sí. Bueno, te iba a preguntar sobre eso, ¿cómo rompemos esa dinámica, ¿no? del mínimo esfuerzo? Que es verdad que ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo exigir, ¿no? Y al mismo tiempo hacerlo apetecible. Bueno, yo diría, la clave siempre en todo, en la vida y especialmente en la educación, es la motivación, ¿no? Y tiene que ser una motivación intrínseca, o sea, no puede ser extrínseca, que te voy a castigar o te voy a poner mala nota o demonizar, eso al final no ayuda nunca, ¿no? Sino que tiene que ser más bien mostrarles, digamos, la belleza o el interés de comprender un texto difícil, de ser capaces de escribir o de hablar por sí mismos, de superarse, hoy en día, especialmente a los jóvenes, muchas veces les falta confianza en sí mismos, de darles confianza en que sí que son capaces y mucho más de lo que inicialmente creen que pueden hacer. Es el mayor favor que les podemos hacer, incluso diría la mayor responsabilidad que tenemos con los jóvenes, ¿no? Sí. El pensamiento crítico, ¿no? ¿Te parece que es el momento de las humanidades por esto? Porque en tiempos de fake news, de inteligencia artificial, donde a mí me pasa a diario ya, el otro día con unos hijos míos, o sea, pues estuvimos un rato discutiendo si el vídeo que nos había llegado era real o era IA. Y no sabíamos. No, pues yo creo que sí, ¿no? Que era un oso corriendo en Navarra. En Navarra, sí. ¿No has visto ese vídeo? Sí. Por una carretera. Ese es real. Pues estuvimos ahí unos minutos. Pues no, esto tiene que ser IA, ¿no? Pues no sé qué. Y al final tuvimos que preguntarle al que nos lo había enviado, que es un familiar de allí de Navarra. No, que sí que es real, que nos ha salido en los periódicos, no sé qué. ¿Está absurdo todo esto? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Entonces, ¿cómo...? Estamos en una época, digamos, muy, muy interesante. Sin duda, es decir, me parece que justo a las humanidades, a la historia, a la literatura, a la filosofía, el arte, lo que te abre las puertas es la tradición cultural. Y en ese sentido te permite tener perspectiva, que mencionaba antes de esta alumna al terminar esa asignatura. Y cuando hablo, porque el pensamiento crítico es un término muy amplio, pero a mí me gusta más hablar de la capacidad crítica, es la capacidad de discernir, de ver qué es lo relevante y lo irrelevante, de establecer jerarquías, pero para eso necesitas, llámalo canon, llámalo referentes, llámalo tradición cultural. Es decir, si no tienes, digamos, algo a lo que mirar, pues es muy difícil que tengas capacidad de juzgar por ti mismo, porque recién estamos sometidos a tantas impresiones que no sabemos cuál es más importante, cuál es más verdadera que la otra,
que lo que nos da las humanidades, por decirlo de alguna frase, nos abren las puertas de la tradición. Y esa tradición es la que nos permite tener un punto de referencia para juzgar y para tener criterio propio o pensamiento crítico. Y para recuperar el buen gusto, y cuidado que con un filósofo es peligrosísimo porque nos podemos elevar, pero sí el que yo lo escucho por ahí, que hemos perdido el sentido de la belleza, ¿no? Y que se nos ha estragado el gusto, ¿no? También ayuda a recuperar el buen gusto. Sin duda, quizá cuando hablamos de buen gusto es la capacidad de apreciar lo más valioso, ¿no? Que a veces requiere pues, tiempo, requiere paciencia, requiere mirar con atención. O sea que muchas veces la cultura pop, siempre ha habido cultura pop en todas las épocas. Pues la cultura pop, por definición, la cultura popular, que es una cultura de consumo. O sea, igual que uno puede decir, hay cine artístico y cine de consumo, y no es que una cosa sea buena y la otra sea mala, cada uno tiene su función. Pero parece que la pregunta tiene que ver con la capacidad de apreciar el cine artístico o la literatura, digamos, la buena literatura, que ahí es donde está la belleza. Entonces, efectivamente, el dedicar espacios en la escuela a entrenar la atención, a aprender a contemplar, ¿no? a demorarse ante una obra de arte, es la vía de entrada para poder tener gusto, para poder degustar, vamos a decirlo así, el arte, la belleza. Sí, sí. No te voy a preguntar sobre, que la tenía aquí prevista, sobre la encíclica Magnifica Humanitas, porque me has reconocido que no la habías leído. Todavía no la he leído. Dices, para no hacer eso que se dice en las encuestas a veces, ¿no? No sabe, no contesta, y que habría que poner a veces no sabe, pero contesta. Pues tú no vas a hacer eso, no vas a caer y decir no sé, pero voy a contestar. Bueno, pero vamos a ser honrados, ¿no? Y bueno, yo quería terminar, José María, que en fin, estaríamos aquí mucho más rato porque es una delicia, con dos cosas. Una, pidiéndote alguna recomendación de lectura. Y pues para un chaval de 10 años, otro de 15, por ejemplo, de secundaria, y por tanto otro de un universitario de 20 años. Así para este verano que empieza. Un valiente que esté dispuesto a pagar el móvil. Pues mira, empezaría por el de 20. Yo apostaría por Miguel Delibes, El Camino, que es un clásico de nuestra literatura, que creo que muchísimos hemos leído, y que también te abre pues, a nuestra tradición la más cercana, ¿no? Una experiencia pues, más próxima. Una lectura que yo recuerdo, digamos, de adolescencia, de estas que empiezas a leer un libro y no dejas de leer hasta que lo has terminado, es El Señor de los Anillos, que es muy largo, pero bueno, creo que es una experiencia que mucha gente ha tenido, ¿no? Se puede decir el Hobbit, ¿no? Que quizás es un poco distinto, pero también. Y para alguien más joven, también recordando mis propias lecturas, pues me pensaba en Los Cinco de Enid Blyton. Además es toda una saga de estas para un verano, pues uno empieza a leer uno, no me acuerdo cuántos son, pero pues 15 o 20, ¿no? Bueno, pues mira, es una cosa muy, muy asequible. Y luego, para quien quiera poner en marcha este reto del programa de grandes libros en las aulas, creo que en agosto tenéis un curso, ¿no? Para aterrizar todo esto, ¿verdad? ¿Cómo es esto? A ver. Eso es el 27 y 28 de agosto, es jueves y viernes. Tenemos un curso dirigido a profesores de secundaria y de universidad. Es la tercera vez que lo hacemos. Normalmente vienen 2 tercios de profesores de secundaria y 1 tercio de universidad. Y se trata de que los profesores sean alumnos, o sea, que ellos hagan esas clases de seminario como si fueran alumnos, con otros profesores que imparten las clases o los seminarios, y de ese modo aprendan, digamos, con la práctica cómo se puede hacer. Luego también algunas sesiones teóricas, y la experiencia es muy buena. En la última edición hubo 170 participantes de toda España, y eso nos ilusiona que eso contribuya a que luego pues, en cada uno de sus centros educativos pues cada profesor, según vea, pues pueda promover las humanidades, promover la lectura. O sea, 27 y 28 de agosto, ¿dónde lo hacéis? Aquí en Madrid, en la sede de la Universidad de Navarra. Aquí en Madrid. Y se llama, me has dicho antes, el reto de leer en el aula. Eso es el reto de leer en el aula. Y es sobre todo para profesores de literatura, entiendo, de lengua o cualquier... En realidad es para cualquiera, incluso aunque no sean profesores, también está abierto a cualquier persona interesada, aunque la gran mayoría son profesores.
normalmente son profesores de humanidades, pero no, también de historia, de filosofía, literatura, arte, pero también hemos tenido profesores de ciencia, o por interés propio, o porque también hay lecturas de ciencia. Uno puede leer Frankenstein, tener claro. una conversación estupenda sobre muchos temas relevantes. Muy bien. Oye, José María, un placer, ha sido un gusto de conversación y además terminamos así en todo lo alto esta temporada de la charleta educativa y terminamos eso, como nos gusta, con esta apuesta por las humanidades, que yo creo que soplan vientos favorables, a mí me da la sensación, ¿verdad? Yo creo que también, yo creo que están cambiando los vientos, aunque sea por reacción, digamos. Fenomenal. Pues hoy nos quedamos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí.